Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a ver la definición formal de derivada y el cálculo de la derivada de algunas funciones elementales. Okay, entonces, derivada de una función f de x en un punto x sub 0. Vamos a ver primero la interpretación geométrica y después formalizamos el concepto. Supongan ustedes que tienen, vamos a asumir que la función es continua, supongan que ustedes tienen esta función, que el punto x sub 0 tiene imagen y sub 0. Entonces yo quiero saber cuál es la derivada acá. Esencialmente va a ser la tangente trigonométrica que forme, déjenme ver, que forme la recta tangente en este punto con el semieje positivo de las abscisas. O sea, va a ser la tangente de este ángulo, alfa. Pero, ¿cómo definimos esto? Bueno, lo que podemos hacer es, a la variable independiente le damos un incremento, entonces obtengo un punto x sub 1, que es igual a x sub 0 más un incremento delta x. Bien, calculamos quién es la imagen de ese punto. Voy a tener acá el punto y sub 1, que es la imagen del punto x sub 1. Bien. Entonces, esto de acá es delta x. Y esto de acá es el incremento delta y, que es el incremento de la variable independiente, dado este incremento. Entonces observen que perdón, ahora después vamos a ver eso en detalle. Bueno, observen que si yo quisiera saber cuál es el ángulo, este ángulo de acá, bien, sería en algún sentido, bueno, sería formalmente el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen este ángulo de acá, bien, ustedes saben que la tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, ahora, si yo quiero saber cuál es la tangente en el límite, simplemente lo que tengo que considerar es el límite del cociente incremental en ese punto. Entonces, voy a definir así. Vamos a empezar usando esta notación, después vamos a ver notaciones alternativas. Esto se lee derivada de la función f de x, esta es la gráfica de f de x, en el punto x sub 0. ¿Cómo se define? Bueno, se define como el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Okay? Es el límite del cociente incremental, ¿no? Observen que esto no es otra cosa que el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Pero donde este delta y, acá es x sub 0, perdón, si quieren hacer como yo en generalidad. Ok, entonces, esta es la definición formal de derivada de una función. ¿Y qué me va a dar esto? Y justamente esto, me va a dar el ángulo que forma la recta tangente con el semieje positivo de las abscisas. Me va a dar este ángulo. ¿Okay? Entonces ya adviertan que la idea de derivada es bastante útil porque uno ya puede decir, bueno, si la función es derivable, después vamos a ver, ¿okay? Cuando asuma un máximo, por ejemplo, un máximo relativo, entonces ¿quién es la recta tangente acá? Es esta. Entonces ahí la derivada va a tener que ser igual a 0. Entonces ya la idea de derivada ustedes pueden ver que nos permite detectar cuando una función alcanza un máximo o un mínimo, simplemente igualando a 0. Después vamos a hacer estudio de funciones, vamos a ver que también nos va a permitir ver cuando crece, cuando decrece, concavidad de la función y demás.
Pero bueno, ya según, con la definición uno ya puede advertir eso. ¿Bien? Bueno, lo mismo el crecimiento, ¿no? Si yo tengo esta función, ¿no? Supongo. Acá, ¿quién es la recta tangente? Es esta. ¿Okay? Entonces, forma un ángulo que está entre 0 y pi sobre 2 radianes. ¿Okay? Entonces, la tangente de ese ángulo es positiva. Es decir, que si en un punto la función tiene derivada positiva, entonces en ese punto la función es creciente. ¿Okay? Análogamente, si es decreciente, la derivada va a ser negativa, porque supongan acá, ¿okay? El ángulo que va a formar está entre pi sobre 2 y pi radianes, entonces su tangente va a ser negativa. Ahí significa que la función va a ser decreciente. Igual eso lo vamos a ver después con más detalle. Esta es la definición formal de derivada. ¿Okay? El límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0. Hay distintas notaciones, después vamos a ver cuando hablamos de idea de diferencial, vamos a ver la notación de Leibniz. ¿Okay? A veces puede parecer escrito así, df de x sub 0, ¿no? Puede aparecer así también, de i, que llaman i a f de x. En algunos libros aparece así. ¿Okay? Y se lee igual, la derivada en el punto x sub 0. Después sí vamos a ver qué significan estos símbolos, esto es diferencial de y, diferencial de x. Pero ahora lo que me interesa es estudiar reglas de derivación, por lo menos algunas reglas básicas. ¿Okay? Entonces, veamos algunas. Están todas en el libro de Stewart o en otros libros tradicionales de cálculo. Entonces, supongan ustedes ahora que tienen la función sea f de x, esta función, x a la n. Bien. Ok, vamos a asumir n perteneciente a los naturales. Bueno, queremos encontrar la derivada de esta función, ¿no? Para un n arbitrario, cualquiera. 4, 5, 10, 14. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es considerar, vamos a ver quién es, supongo que quiero saber la derivada, calcule la derivada en un punto arbitrario, por ejemplo, x sub 0, un punto arbitrario. ¿Okay? Entonces, ¿quién es delta i? Delta i es f de, o sea, ¿quién es delta x? Perdón, primero. x1 menos x0. ¿Okay? Considero eso. Entonces, ¿quién va a ser delta i? Va a ser f de x1 menos f de x sub 0. Pero esto es x1 elevado a la n y esto es x sub 0 elevado a la n. ¿Bien? Esta es la línea de la demostración que está en el Stewart. Después hay una demostración equivalente de la cual les voy a hablar. Bueno, pero con esta notación, entonces yo tengo límite cuando delta x tiende a 0 de delta i sobre delta x. Observen que decir que delta x tiende a 0 es lo mismo que decir que x1 tiende a x0. ¿De quién? Bueno, de esto de acá, x1 a la n menos x sub 0 a la n, dividido delta x, que es x1 menos x sub 0. ¿Okay? Pero bueno, ustedes pueden, usando el algoritmo de la división de polinomios, esto es igual a lo siguiente, límite cuando x1 tiende a x sub 0, de este cociente lo que me va a dar es lo siguiente. Pueden usar el algoritmo de la división. X sub 1 elevado a la n menos 1 por x sub 0 más perdón, x sub 1 elevado a la n menos 1
más x sub 1 elevado a la n menos 2 por x sub 0 más x sub 1 elevado a la n menos 3 por x sub 0 al cuadrado. Observen que los coeficientes de este tipo van decreciendo y los de este van aumentando. Bueno, y esto continúa hasta que llegamos a un x sub 1 por x sub 0 a la n menos 2 más x sub 0 elevado a la n menos 1. Eso es lo que me da ese cociente. Bueno, pero entonces adviertan, cuando x1 tiende a x0, ¿qué me queda? Bueno, esto no se ve afectado. Esto me queda x sub 0 a la n menos 1. Esto me queda x sub 0 a la n menos 2 por x sub 0. O sea, me queda x sub 0 a la n menos 1 de vuelta. Acá me queda x1 tiende a x sub 0, entonces me queda x sub 0 a la n menos 3 por x sub 0 al cuadrado. Me queda x sub 0 a la n menos 1 también. Y así hasta el final. Pero observen que esto se repite n veces. De manera tal que lo que me queda es n por x sub 0 a la n menos 1. ¿Ok? Bien. Y como este punto que yo elegí es totalmente arbitrario, entonces tengo que, si f de x es igual a x a la n, f' de x es igual a n veces x a la n menos 1. Bien. ¿Ok? Y esto vale para cualquier n natural. En realidad va a valer para cualquier n real, después eso lo vamos a ver. ¿Okay? Esta es una prueba particular para un caso reducido. Bien. Entonces, esta demostración la tienen en el libro de Stewart, y Stewart también les ofrece una demostración alternativa que hace uso del llamado binomio de Newton. ¿Okay? Entonces, no la voy a desarrollar, pero sí les voy a recordar qué era el binomio de Newton. ¿Okay? Si ustedes tienen en general a más b elevado a la n, ¿okay? Esto lo pueden escribir como la sumatoria de k igual 0 a n de nk factorial por a la n menos k por b a la k. ¿Ok? Bien. Donde n sobre k se conoce como número factorial, número combinatorio, es n factorial sobre k factorial n menos k factorial. Bien. Observen que n siempre es mayor o igual a k. ¿Okay? ¿Y qué era factorial? Bueno, factorial de n igual a 1 por 2 por 3 hasta llegar a n. Bien. Entonces, esta es una fórmula que en algún sentido generaliza el cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio, que son fórmulas que ustedes ya conocen de la escuela. ¿Okay? Usando esta fórmula también se puede demostrar la regla de derivación que acabamos de ver. Bien, yo se los digo para que lo lean en el Stewart y traten de demostrar esta fórmula quienes vieron algo de demostración por inducción, y si no, lo vemos en una clase venidera. ¿Okay? Igual ya dimos una demostración. Esto es para que vean que puede existir otra demostración que está en el libro de Stewart y que utiliza esta idea. Bien. Ok, vamos a ver otras derivadas. Vamos a ver una derivada trigonométrica. F de x igual a seno de x. Yo quiero saber quién es la derivada del seno en un punto arbitrario. Entonces, ¿cómo procedo? Bueno, supongamos que quiero saber quién es f' de x. Uso la definición de derivada. Límite con delta x tendiendo a 0 de delta y sobre delta x, cociente incremental, cuando el delta x tiende a 0, ese límite. Entonces, ¿quién es delta y? Bueno, va a ser límite con delta x tendiendo a 0
seno de x más delta x menos seno evaluado en el punto x. ¿Bien? Ese es el delta y, el aumento de la variable independiente. Todo eso dividido delta x. Entonces tenemos que calcular este límite. ¿Okay? Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que recordar, y si no lo vieron, bueno, ahora lo van a saber, que eso se los dejo como ejercicio para que busquen y comprueben que efectivamente eso es así. Si ustedes tienen en general seno de a más b, eso es igual a el seno de a por el coseno de b más el coseno de a por el seno de b. ¿Okay? Esta es una fórmula elemental de trigonometría que es muy útil en el cálculo de la derivada del seno. Entonces voy a usar esa fórmula que me queda acá. Límite con delta x tendiendo a 0 de... Me queda seno de x por coseno de delta x más coseno de x por seno de delta x menos seno de x. Este queda igual. Todo esto dividido delta x. ¿Okay? Bueno, ahora lo único que podemos hacer es juntar esta expresión con esta y sacar factor común seno de x. Entonces tengo límite con delta x tendiendo a 0 de, me queda seno de x por coseno de delta x menos 1. Todo eso dividido delta x. Esto por un lado. Más límite con delta x tendiendo a 0 de esto. Coseno de x por seno de delta x sobre delta x. Bien, bueno, entonces veamos qué nos da esto. Nosotros ya sabemos, hemos estudiado este límite, sabemos que da 1. Entonces lo que voy a mostrar ahora es que este límite de acá da 0. De manera tal que la derivada del seno va a ser el coseno de x. Vamos a analizar este límite que está acá. ¿Ok? Bien, espero que esto esté quedando grabado. Denme un minuto. Bárbaro. Bueno, entonces ahora vamos a analizar este límite de acá. Bueno, voy a tener que borrar una parte. Acá. Quiero analizar este límite. Bueno, observen que en realidad analizar este límite es analizar este límite de acá. ¿Quién es límite con delta x tendiendo a 0 de coseno de delta x menos 1 sobre delta x? Observen que es un límite indeterminado de tipo 0 sobre 0 porque cuando delta x tiende a 0, coseno de esto tiende a 1, me queda 1 menos 1, 0, me queda un límite de tipo 0 sobre 0. Igual nosotros ya resolvimos un límite de este tipo, varios, pero creo que este incluso cuando estudiamos límites indeterminados. Que después vamos a retomar con la regla del hospital. Entonces tenemos límite con delta x tendiendo a 0 de... Lo que hago es multiplico y divido por el conjugado del numerador. Bien, entonces voy a dejar todas las cuentas en evidencia. Okay. Bueno, entonces me queda el límite con delta x tendiendo a 0 de coseno al cuadrado de delta x menos 1. Todo eso dividido delta x por coseno de delta x más 1.
Bueno, pero si ustedes observan, coseno al cuadrado de delta x menos 1 es igual a menos seno de x. Menos seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x. Okay. Sobre delta x coseno de delta x más 1. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Recuerden que nosotros hemos llegado a que f' de x era esto. Estamos trabajando este límite de acá. Voy a usar la letra más chica. Ok, entonces acá lo que tengo es el límite cuando delta x tiende a 0. Este límite lo puedo dividir en dos. Por un lado puedo poner menos seno de x sobre acá delta x, seno cuadrado de delta x, menos seno de delta x sobre delta x, y por otro lado seno de delta x sobre coseno de delta x más 1. Pero bueno, observen que este límite nosotros lo conocemos, es menos 1, ¿ok? Y este límite de acá, cuando delta x tiende a 0, esto tiende a 0 sobre 1 más 1, ¿ok? Tiende a 0 sobre 2, que es 0. Entonces todo esto tiende a menos 1 por 0, que es igual a 0. Entonces, esto de acá tiende a 0, entonces por lo tanto esto tiende a 0, y lo que tengo es que la derivada va a ser igual a coseno de x. En otras palabras, la derivada de la función seno es la función coseno. ¿Ok? Bien, perfecto. ¿Qué significa eso geométricamente? Opa, disculpen. Bueno, lo que eso significa es que ustedes tienen sobre 2 radianes, y radianes. Ustedes saben que la función seno es así. La voy a graficar solo entre menos pi sobre 2 y pi radianes. La función coseno es así. ¿Okay? Entonces yo digo que si yo quiero saber cuál es la derivada de seno de x en este punto, va a ser simplemente el valor que asume la función coseno en este punto. En este mismo punto. Asume este valor. Entonces, este valor, bien, va a ser exactamente la tangente trigonométrica del ángulo formado por la tangente geométrica a delta x y el eje de las abscisas. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos que estudiar varias reglas de derivación. Vamos a dedicarle un tiempo a estudiar varias reglas de derivación, de producto de funciones, de cociente de funciones, de función, pero antes de eso tenemos que estudiar las reglas básicas, como las dos que vimos en estos minutos. Vamos a ver una más, que es una de las más interesantes, que es la derivada de la función logaritmo neperiano. Es decir, recuerden, el logaritmo neperiano es el logaritmo que tiene como base el número de Euler. Entonces, recuerden, el número de Euler era el límite cuando t tendía a 0 de 1 más t elevado a la 1 sobre t. ¿Okay? Que es lo mismo que el límite cuando t tiende a 0 de 1 más 1 sobre t
Entonces, con esta idea en mente, bien, y recuerden, el logaritmo neperiano, también se conoce como logaritmo natural, es el que tiene como base al número de Euler. Entonces, sea f de x, logaritmo natural, esto sería el logaritmo natural de x. Bien. Queremos saber quién es la derivada. ¿Quién es la derivada? Aplico la definición, el límite, cuando delta de x tiende a 0 del cociente incremental. Esa es la definición formal de derivada. Y bueno, me fijo qué es lo que tengo. Entonces voy a tener logaritmo de x más delta x menos logaritmo de x. Eso va a ser el aumento del delta i, el aumento de la función, sobre delta x. Disculpen, me faltó omitir el... Vamos a hacer así. Primero vamos a ver quién es el incremento. Así no tengo que escribir límite varias veces seguidas. Este es logaritmo de x más delta x menos logaritmo de x sobre delta x. No, solo que estamos en un x arbitrario. ¿Okay? Recuerden cómo es aproximadamente la gráfica de la función logaritmo. En cualquier base tiene una forma de este tipo, aproximadamente. Yo tomo un punto acá, x. Considero, le doy un aumento delta x. Acá. Ya tengo f de x. Y yo tengo f de x más delta x. ¿Okay? Solo que f de x más delta x es esto, y f de x es esto. Bueno, ¿cómo puedo expresar esto de una forma más amigable? Uso la propiedad del logaritmo y esto me queda logaritmo de... Tengo un logaritmo, una resta de logaritmos de igual bases, entonces me queda el logaritmo de esto dividido esto. ¿Okay? Propiedad del logaritmo. Esto me queda el logaritmo de 1 más x delta x sobre delta x. Bien, entonces este es el cociente incremental. La derivada f' de x va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de esto que está acá. Okay. Logaritmo de... Voy a escribir así. Quiero encontrar este límite. ¿Quién será este límite? Bueno, entonces lo que hago es lo siguiente. ¿Qué es lo que me conviene hacer? Multiplico y divido por delta x por x. Entonces me queda 1 sobre delta x por delta x sobre x por x sobre delta x por logaritmo natural de 1 más x sobre delta x. ¿Okay? Y ahora uso otra propiedad del logaritmo según la cual logaritmo en base b, no sé si ahí está la luz molesta, pero recuerden que siempre logaritmo en base b de a la c es igual a c por logaritmo en base b de a. Entonces uso esa propiedad para colocar esto acá en el exponente, en realidad para colocar este en el exponente.
1 sobre x por logaritmo natural de 1 más x sobre delta x elevado a la x sobre déjenme ver acá. Perdón, acá acá copié mal algo, me parece. Lo que nos quedaba, el incremento era logaritmo de acá es al revés, copié mal cuando hice el desarrollo, ¿no? Delta x sobre bien, ahora sí. Bueno, para que me quede la definición del número de Euler, ¿no? Entonces, límite cuando delta x tiende a 0 de esto de acá. Esta expresión no se ve afectada por el límite. Esta expresión sí. Logaritmo es una función continua en su dominio. No tiene saltos, no tiene discontinuidades, entonces puedo colocar el límite adentro. Entonces esto me queda 1 sobre x por logaritmo natural de el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 más delta x sobre x elevado a la x sobre delta x. ¿Bien? Pero adviertan ustedes que esto por definición es el número de Euler. Por eso la definición formal del número de Euler es muy importante. Esto de acá no es otra cosa que E. ¿Okay? Entonces me queda 1 sobre x por logaritmo natural de E, que evidentemente es 1, ¿no? Porque la base de este logaritmo por definición es el número de Euler. ¿Bien? Entonces, bueno, este sí es un resultado interesante. Esto nos queda 1 sobre x por 1 igual 1 sobre x. ¿Bien? Es decir, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Ok? Bien, y después lo que vamos a demostrar es que esta es la única función cuya derivada es igual a sí misma. Bien, no es difícil de demostrar, eso después lo vamos a ver, pero es bastante interesante. Va a ser la única función cuya derivada es igual a sí misma. Entonces piensen qué significa eso geométricamente. Okay, es bastante interesante para que lo piensen geométricamente. Bueno, entonces vimos la derivada de la función x a la n, la derivada de la función seno de x y la derivada de la función logaritmo natural de x. ¿Bien? En las clases siguientes vamos a ver más derivadas básicas y después reglas de derivación que incluyan productos de esas funciones básicas, o cocientes, ¿bien? O composiciones, ¿bien? Lo que se conoce como regla de la cadena. Pero me interesa que primero hayan entendido estas demostraciones y traten de hacer la primera demostración que vimos hoy, traten de hacerla utilizando el binomio de Newton, ¿ok? O vean la demostración del mismo en el libro de Stewart. Bien, les mando un gran abrazo a todos y a todas.